Buen día a todos. A nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, de la Coordinación de Investigación en Salud y del Comité Organizador del Foro Nacional de Investigación en Salud, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su presencia el día de hoy en la presentación de esta conferencia magistral, en la cual contamos con la presencia de la doctora Tere Shama-Levy, quien nos estará presentando la conferencia magistral titulada Resultado de la salud COVID-19 sobre prevalencia de anticuerpos contra SARS-CoV-2 en la población mexicana y otros factores. Brevemente, la doctora Tere Shama-Levy es licenciada en nutrición, maestra en ciencias de la salud con área de concentración en epidemiología y doctora en salud pública. Actualmente es directora general adjunta del Centro de Investigaciones en Encuestas y Evaluación del Instituto Nacional de Salud Pública y hasta 2017 fue directora de Vigilancia de la Nutrición del Centro de Investigación en Nutrición y Salud, también del Instituto Nacional de Salud Pública. La doctora Shama ha sido profesora en la maestría en nutrición y presidenta del capítulo interdoctoral de doctorado en salud pública de la Escuela de Salud Pública en México. La doctora Shama es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 e investigadora en Ciencias Médicas F. Su participación incluye que es consejera ciudadana del Comité de Evaluación y Recomendaciones del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México y también es integrante del Grupo Técnico de Expertos para la Medición del Ingreso y el Bienestar del INEGI a partir de 2019. La doctora Shama ha publicado 157 artículos indexados en revistas científicas y más de 40 capítulos de libro y 12 libros, así como también varios manuales de difusión. Ha sido coordinadora particularmente de las encuestas nacionales de salud y nutrición del país desde 1999 y actualmente coordina la Salud COVID 2020 y también ha sido asesora en las diferentes encuestas a nivel de América Latina, que incluyen las encuestas nacionales de Colombia y también las de Venezuela y Ecuador. Ha sido consultora del Banco Interamericano de Desarrollo para el establecimiento del sistema de vigilancia nutricional en Nicaragua y también fue coordinadora general de la Encuesta Nacional de Salud en Escolares. Sus áreas de investigación e interés incluyen la situación nutricional en México, la evaluación de programas de nutrición, seguridad alimentaria, desnutrición infantil, obesidad infantil y fortificación de alimentos. La doctora Shama es una gran investigadora en el área de salud pública y nos distingue el día de hoy con esta conferencia magistral. Gracias por acompañarnos el día de hoy y adelante, por favor, doctora. Muchísimas gracias por la presentación a la doctora Gallegos y antes de iniciar mi presentación de los resultados de la ENSANUD COVID-19 sobre la prevalencia de anticuerpos contra SARS-CoV-2 en la población mexicana y otros factores, que son los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición COVID-19 llevada a cabo durante el 2020, agradezco al Instituto Mexicano del Seguro Social el permitirme compartir esta información dentro de este Foro Nacional de Investigación en Salud. Y el día de hoy les estaré dando estos resultados, aunque ya estamos ahora en el levantamiento para la información del 2021. Tenemos que los integrantes de quienes colaboraron para esta presentación, además de una servidora, son el doctor Barrientos, la doctora Basto Abreu, la doctora Carnaya, la maestra Cuevas, la doctora Celia Alpuche y el doctor Juan Ángel Rivera Domarco, director de nuestro instituto, y comentarles brevemente que esta es una encuesta transversal a todos los centros del Instituto Nacional de Salud Pública. En cuanto a mi presentación, les daré breves antecedentes, una introducción y justificación de la encuesta, los objetivos y el objetivo prioritario, que es lo que presentaré el día de hoy, qué metodología llevamos a cabo, capacitación y estandarización del personal y los resultados relacionados con el SARS-CoV-2 y algunas conclusiones. Como ustedes bien saben, en México el 27 de febrero del año 2020 se notifica el primer caso de SARS-CoV-2 y bueno, hay más de 2.7 millones de casos en el sistema de vigilancia epidemiológica. El sistema de vigilancia sobrerepresenta a los casos sintomáticos y graves
Y no todas las personas que están infectadas, como lo vamos a ver, son sintomáticas o requieren atención médica, pues esto es de acuerdo a la severidad de la enfermedad. El sistema de vigilancia nos permite dar un seguimiento adecuado a lo largo del tiempo, pero no la estimación total del número de casos, debido a que no todos están reportados en el sistema, pues como es lógico, ya lo mencioné, no toda la gente presenta síntomas y ahorita vamos a ver qué datos obtuvimos en la encuesta. La encuesta de seroprevalencia para SARS-CoV-2, que es esta encuesta, está diseñada para estimar el número de personas que han estado en contacto con el virus, ya sean sintomáticos o asintomáticos, y su representatividad es a nivel nacional, por lo que su alcance lo veremos a nivel nacional y no a nivel de las entidades federativas, pero sí por regiones. Nada más para darles un breve antecedente e introducción de lo que es la ENSANUD. Las encuestas nacionales de salud y nutrición, que por sus siglas son la ENSANUD, se han constituido como un referente fundamental para el monitoreo y la evaluación del desempeño del sistema de salud en México y para dar un seguimiento a las acciones en otros sectores, en particular para el sector de desarrollo social, también para el educativo, y tradicionalmente la ENSANUD se llevaba a cabo cada 6 años y a la fecha se han realizado 5 levantamientos, que es la de 2006, 2012, la de medio camino, la de 2018-19 y la del 2020. La ENSANUD se ha convertido en un instrumento de rendición de cuentas y de planeación que permite el análisis de los principales resultados de indicadores de impacto desde un punto de vista imparcial y científico, que ha permitido la identificación de prioridades en salud y el diseño de políticas públicas basadas en evidencia. Pero es a partir del 2020 que la Secretaría de Salud a nivel federal apoya la idea de llevar a cabo la ENSANUD de manera continua. Y es decir, es una ENSANUD que cada año estaremos levantando una proporción del total de la muestra, que es de alrededor de 55,000 hogares, en un lapso de 5 años, 2020 al 2024. En cada año, a partir del 2020, como ya lo mencioné, estaremos levantando 12,000 encuestas con el fin que al final del periodo, del 2020 al 24, tengamos una muestra de los 55,000 hogares. Aquí su justificación es por razones presupuestarias, puesto que una ENSANUD cuesta alrededor de 240 millones de pesos y nos costaba mucho trabajo conseguir la información, no solo la información, sino el presupuesto, y además poder contar con información con diferentes alcances cada año. La primera que llevamos a cabo, que fue la 2020, nos da un alcance nacional y de 9 grandes regiones del país. La segunda, que ya iniciamos su levantamiento en el mes de agosto y se llevará a cabo su levantamiento hasta el mes de noviembre, será nacional y su representatividad, además de las 9 regiones, tendrá un alcance urbano-rural. Posteriormente será urbano-rural y a nivel estatal y de un mayor número de regiones del país. Y su fin es poder contar a lo largo del periodo de estos 5 años con una muestra nacional, urbana y rural y por entidad federativa al año 2024. Sin embargo, nosotros ya habíamos planeado la ENSANUD 2020, pues la federación nos dio los recursos, pero ante la pandemia por la enfermedad de COVID-19 se consideró en ese primer año de la encuesta del 2020 que la ENSANUD continua tenía que enfocar sus esfuerzos y sus objetivos al COVID-19, adicional a estudiar condiciones de salud y nutrición de la población mexicana, que esto es transversal a todos los años de encuesta. Es así que para el año 2020, el objetivo de la ENSANUD COVID-19 fue medir los anticuerpos contra SARS-CoV-2 en la población mexicana
los factores asociados a la presencia de anticuerpos, la manera como la población enfrentó la cuarentena y adoptó medidas de mitigación y los efectos de la pandemia en el ingreso, la violencia, la seguridad alimentaria, la alimentación y el estado de nutrición de la población. En esta presentación me enfocaré a describir la seroprevalencia a nivel nacional por grupos de edad, sexo, ocupación y escolaridad, así como algunas acciones de mitigación que adoptó la población durante la pandemia. El diseño de la ENSANUD COVID-19 es que es una encuesta que está dirigida a todos los hogares del país. Excluimos todos los lugares en donde la población está confinada por diversas razones, es decir, todos los asilos de ancianos, por ejemplo, las cárceles, los hospitales, los orfanatos, los centros militares están excluidos del diseño muestral de la encuesta. Su diseño es nacional, probabilístico, estratificado y por conglomerados a partir de los habitantes de los hogares en México. Uno de sus principales objetivos es estimar la proporción de la población que tiene anticuerpos contra SARS-CoV-2 en México y nada más recordarles, porque lo estaré enfatizando durante los resultados de la presentación, que estos resultados corresponden del 17 de agosto del 2020 al 14 de noviembre del 2020. Es decir, los resultados corresponden a este periodo de 3 meses del año pasado y estaremos haciendo referencia a que son transversales a ese periodo. La encuesta en hogares fue en 12,000 viviendas seleccionadas, 9 regiones del país, que en cada región tenían que tener un tamaño mínimo de 1,250 hogares. Ahorita les diré cómo están seleccionadas las regiones y en las cuales el tamaño de suero mínimo estimado fue de 8,617 para estimar el SARS-CoV-2, pero obtuvimos un número mayor, 9,538, y nuevamente les repito que fue del 17 de agosto al 14 de noviembre del 2020. El tamaño mínimo de región fue de 1,250 hogares, pero en la región de la Ciudad de México y el Estado de México, por su densidad poblacional, fue mayor, de 1,850 para la Ciudad de México y 1,400 viviendas para el Estado de México. Y como ya les mencioné, el tamaño mínimo por cada región fue, a nivel nacional, perdón, fue de 8,600 muestras de sangre venosas útiles para SARS-CoV-2. Las regiones las estimamos por dos características. Una es por la densidad poblacional y otro por la cercanía estatal que tenían para consolidar la región, de tal forma que aquí están consolidadas las 9 regiones del país y como ustedes ven, la región Ciudad de México y Estado de México son una sola región y aquí está marcado Guanajuato, pues el Estado de Guanajuato nos pide que por favor, para cada año de encuesta, ellos quieren su representatividad estatal y por eso el Estado de Guanajuato aumenta el número de hogares a 1,138 y se obtuvieron 1,039 muestras de suero para poder obtener la prevalencia de COVID-19. ¿Cómo obtuvimos las muestras de sangre? En la población obtuvimos 6 mililitros de sangre por punción venosa en el antebrazo de toda la población de estudio, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Solo excluimos a los niños menores de 1 año. Lo hicimos mediante estrictas normas de higiene, material estéril y desechable, y la muestra la centrifugamos en campo obteniendo el suero y la congelamos en un tanque de nitrógeno para entregar al laboratorio del INDRE. Los métodos para obtener la seroprevalencia fueron los casos positivos entre el total de la población y los anticuerpos los medimos por ELISA para detectar anticuerpos de IgG para SARS-CoV-2, es decir, por proteína N,
que es lo que les presentaré aquí. Sin embargo, también obtuvimos proteína S por un método in-home dentro del Instituto Nacional de Salud Pública. La prueba se validó en el INDRE por la prueba de elixir de Roche. Validamos con muestras de suero pre-COVID como controles frente a casos confirmados por RT-PCR obtenidos al menos 22 días desde el inicio de los síntomas, de tal forma que se obtuvo una sensibilidad del 92% de la prueba y una especificidad del 99.5%. O sea, fue muy alta la sensibilidad y especificidad. Probamos otras pruebas, aparte de la de Roche, como fue la de Abbott, las pruebas de euroensayos y otras pruebas, pero la Roche fue la que resultó con mayor sensibilidad y especificidad. Como les mencioné, la validación fue realizada por la Dirección General de Epidemiología y el INDRE, la Secretaría de Salud en colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social. El INDRE validó la prueba utilizando sueros históricos pre-COVID como muestras negativas y muestras de suero de personas con evoluciones clínicas de 0 a 7 días, como mínimo 22, que fueran confirmadas por RT-PCR. Al momento de la toma de la muestra de suero, todas las personas tenían más de 22 días desde la fecha de inicio de los síntomas, momento en que la sensibilidad de las pruebas de anticuerpo se han considerado que son las más altas. Ya les hablé de la sensibilidad y la especificidad, y nosotros sí consideramos que esta sensibilidad y especificidad es la que mejor refleja las condiciones de operación de la prueba en la población mexicana. Estos datos los ajustamos por la fórmula de Rogan y Gladden, y los intervalos de confianza los estimamos con el ajuste referido por Agresti y Cole, de tal forma que la prevalencia ajustada fue la prevalencia observada más la especificidad -1, y esto lo dividimos entre la sensibilidad más la especificidad -1, de tal forma que los resultados que les mostraré están ajustados en su prevalencia por esta fórmula. Las muestras en campo fueron centrifugadas, en donde separamos el suero, lo etiquetamos y procedimos a su congelación, como ya les mencioné, en los tanques de nitrógeno líquido, y las trasladamos al laboratorio del Instituto Nacional de Salud Pública en Cuernavaca, las cuales fueron registradas en ese momento y las enviamos de ahí al INDRE. Quiero mencionarles que esta fue una de las únicas encuestas nacionales que estuvieron en campo durante la época del COVID-19, durante estos meses en donde había una prohibición de salir a campo por los contagios, y todos nuestros encuestadores fueron capacitados y estandarizados no solo para la obtención de la información, que aquí solo les presento la de COVID, sin embargo, para todas las técnicas, sino hicimos una capacitación virtual combinada con una capacitación presencial, y llevamos a cabo un manual que aquí les muestro en dónde lo pueden bajar, que es el manual de medidas de protección del personal de campo en el marco de la encuesta nacional de salud y nutrición, para cuidar que nuestros encuestadores no se contagiaran. Aún así, tuvimos un 13.6% de contagios, es decir, 13 de nuestros encuestadores fueron contagiados, y todo lo que ello conllevaba, puesto que durante la encuesta, si un encuestador se manifestaba como contagiados, toda la brigada se aislaba, pero teníamos que hacer el seguimiento de casos en los hogares, avisándoles que nuestros encuestadores habían estado contagiados. Entonces, fue una encuesta muy compleja, puesto que además tuvimos unas condiciones climáticas terribles, mucha lluvia, además de las cuestiones de seguridad pública. Como resultados de los 12,000 hogares,
obtuvimos información completa de 10,216 hogares a nivel nacional que representan a los cerca de 34 millones de hogares en México. El promedio de habitantes de hogar fue de 3.6, con un 49% de hombres y 51% de mujeres. La jefatura del hogar estaba conformada en un tercio de los hogares, es decir, el 30% de los hogares tenían como jefe del hogar a mujeres. El promedio de años de escolaridad en mayores de 15 años fue de alrededor de 12 años. El analfabetismo en la población mayor de 15 años fue de cerca del 5%, es decir, el 4.7% de la población de estudio no sabía leer ni escribir, y alrededor del 6% de la población de 5 años y más hablaba una lengua indígena, y de los cuales cerca del 90% hablaba también español. Les quiero mencionar, y esto se los muestro a continuación, que esta es la distribución de la población de estudio por grupos de edad y por sexo, que se comporta muy similar a la población del Censo Nacional de Población. Sin embargo, los factores de expansión fueron realizados con la encuesta intercensal del 2015, por lo que nuestra pirámide poblacional que aquí les muestro se comporta muy similar a esta encuesta intercensal del INEGI. En cuanto a los conocimientos de la población de estudios sobre qué es el COVID, y aquí quiero llamar su atención, que más de 2/3 partes, es decir, alrededor del 68%, ya tenía el conocimiento que era una enfermedad infecciosa causada por el virus, por un virus, sin embargo, sin mencionar qué virus. Alrededor de un 5% mencionaba que era por una enfermedad crónica. Nadie la relacionaba con una enfermedad renal, poca población que lo mencionaba por estrés o ansiedad. Alrededor de un 0.7% mencionaba que no existe la enfermedad. 16% no sabía qué era la enfermedad, y esto es sobre todo en áreas rurales. Y de tal forma que tenemos que en otros o no desea responder era alrededor de un 10%. En estas categorías de otros mencionaban que podía ser un castigo de Dios o que era inventado, etcétera, etcétera. Entre las diferencias entre el conocimiento del COVID y la adopción de las medidas de mitigación de la población de estudio durante la pandemia, les quiero decir, el conocimiento es lo que la población decía qué medidas de mitigación tomar, y la adopción es que lo practicaba. En la barra azul podemos ver que estas son muy consistentes y en general es mayor el conocimiento versus la adopción. Solo en el 38.3% de la población es mayor el quedarse en casa que el 36% de su conocimiento, porque nos mencionaban que no sabían por qué se tenían que quedar en casa. Sin embargo, si ustedes ven, lavarse las manos y con agua y jabón frecuentemente en el día, más de 3 de cada 4 de la población adoptaban esta medida de mitigación. Mayor al 50% el usar el gel, mayor o cerca al 80% el usar el cubrebocas, no acudir a lugares concurridos, alrededor del 20%. Aquí nos llama la atención que más de un 40% conoce guardar la sana distancia a más de 1.5 metros de otras personas, pero tan solo una tercera parte de la población llevaba a cabo esta medida. En cuanto a la frecuencia del uso de transporte público durante el periodo del confinamiento, que si ustedes recuerdan fue el periodo de la jornada de sana distancia, tenemos que cerca del
11% lo realizaba entre muy frecuentemente y frecuentemente, y nunca el 57% durante este periodo. Frecuencia en la asistencia a espacios masivos públicos durante el confinamiento, también durante la jornada de sana distancia, menos del 2% de la población lo realizaba entre muy frecuentemente y frecuentemente, y el 90% nunca. Ahora sí, les hablaré de los resultados de la seropositividad a COVID-19. Como ya les mencioné, obtuvimos 9,463 muestras de suero para la determinación de COVID, que representan a 126.6 millones de habitantes a nivel nacional. La prevalencia de seropositividad observada, todavía no ajustada, fue de 23.2%, que al ajustarla por la sensibilidad y la especificidad del inmunoensayo fue de 24.8%, siendo menor en las mujeres que en los hombres. Aquí les muestro que 3 de cada 4 eran negativos al virus del SARS-CoV-2 y 1 salía positivo hasta noviembre del 2020. Aquí les muestro cómo está la seroprevalencia anticuerpos anti-SARS-CoV-2 en México a nivel nacional y por grupos de edad y por sexo, mostrando que el 24.8 alrededor del 25% a nivel nacional, como ya les mencioné, resultaron positivos. Por grupos de edad entre los 20 y los 59 años de edad es donde se mostró la mayor prevalencia o la mayor presencia de personas que ya habían estado en contacto con el virus, siendo quien le siguen los menores de 19 años con 22% y de 60 años y más alrededor del 18.6%. Por hombres y mujeres, ya lo mencioné en la diapositiva anterior, fue mayor en los hombres que en las mujeres, sin que este resultado fuera estadísticamente significativo. En cuanto a la prevalencia del SARS-CoV-2 por lugar de residencia, ya sea rural, urbano, metropolitano, y en las barras verdes les muestro por ocupación, vemos que la prevalencia fue mucho mayor en el medio urbano que en el medio rural. En el medio metropolitano estuvo en el intermedio. La gente que tenía un trabajo formal, es decir, suponemos que son las personas que estaban acudiendo a trabajar, se presentó en 1 de cada 3 y seguidos por los que tenían un trabajo informal en el 28%, posteriormente los desempleados, estudiantes y los retirados fueron los que presentaron menos contagio al virus de SARS-CoV-2. En cuanto a la seroprevalencia por total, pero aquí nada más llamaré su atención y les pongo por recordatorio por hombres, mujeres y por grupo de edad, tenemos que por escolaridad la seroprevalencia fue mayor en los de secundaria, disminuyendo a media superior y media superior con posgrado. Aquí me faltó por posgrado, viendo que es menor en los que tienen primaria o menos o que tienen 60 años y menos. En cuanto a derechohabiencia, aquí tenemos que la prevalencia en aquellos que tenían derechohabiencia, ya sea por IMSS, ISSSTE y otros, o mencionaban que tenían Seguro Popular o IMSS Bienestar. Aquí no hablamos del INSABI porque la población no lo identificaba. Fue en los dos casos del 25%. Con un seguro privado, la seroprevalencia fue menor, en alrededor del 10%, y es de llamar la atención que los que no tienen acceso a un servicio de salud
se presentó en el 24%. En cuanto a las 9 regiones del país, de las cuales les hablé previamente, podemos ver que la mayor prevalencia se presentó en la región península, es decir, en los estados del sur-sureste del país, en donde la prevalencia alcanzó a cerca del 43%, seguida de la región Pacífico Norte, las Bajas Californias y Sonora. De ahí vemos que en otras regiones se presenta en el orden del 19 al 25%, seguido, por ejemplo, por el centro, en orden descendente, Pacífico Sur, pero nos llama la atención que en la Ciudad de México, en donde encontramos permanentemente escuchamos que es donde más casos hay, es del 19.6%. Aquí quiero llamar su atención en cuanto a la distribución sintomática de casos seropositivos, y de los que detectamos este 25% que vimos como casos positivos, el 21.4% fueron sintomáticos. Quiere decir que el 21.4% sí sabían que tenían la enfermedad o que la tuvieron y estuvieron en contacto. 11.2% fueron pausisintomáticos. Aquí llamamos pausisintomáticos a los que habían referido tener síntomas, pero no salieron en su momento positivos a la prueba. Y un 67.3% asintomáticos. Es decir, cerca del 68% no sabían que habían estado en contacto con la enfermedad, recordándoles que es de este 25% que fueron ya catalogados, perdón, con la enfermedad. De tal forma que al momento de la ENSANUD COVID-19, 31.2 millones de personas tenían anticuerpos en este periodo de estudio. Como conclusiones tenemos que México es un país con alta densidad de población, aunado a una alta dispersión de la misma. Por lo tanto, la ENSANUD COVID en su muestreo primero estuvo muestreando y enfocó sus esfuerzos a grandes ciudades, sin embargo fue a zonas dispersas. La pandemia en SARS-CoV-2 ha afectado a millones de habitantes en el país, en donde existe un alto porcentaje de población con obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles. Y como ustedes saben, estas enfermedades se han asociado mucho a la presencia de SARS-CoV-2. Nuestros resultados muestran que en el momento de la encuesta, poco menos del 70%, es decir, el 67%, identificaba al COVID como una enfermedad infecciosa causada por un virus. Alrededor de 1 de cada 6 de los encuestados no identificaba que era el COVID. En cuanto a las medidas de mitigación mayormente identificadas y adoptadas por la población, fueron el lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente, el uso de cubrebocas y la utilización de gel. La adopción de medidas de mitigación fue en un porcentaje menor, aun cuando la población las identificaba. Una de las medidas de mitigación fundamental es la sana distancia, a 1,5 metros por lo menos, la cual fue identificada por el 41.6% de la población, pero solo la adoptaron 1 de cada 3 personas. Esto es preocupante si se parte del supuesto que la población se siente protegida con el uso del cubrebocas y que por ello en general no guarda la sana distancia, y en estos momentos está creciendo una nueva ola de la pandemia. Y la gente con el cubrebocas, que no sabemos
si lo usa de manera adecuada, se siente protegida. Menos del 40% de la población mencionó y refirió quedarse en casa de manera permanente. La prevalencia nacional de cero positividad se ubicó en cerca del 25%, que representa al mes de noviembre a 31.1 millones de personas en el país, de las cuales 15.6 millones son hombres y 15.8 millones son mujeres. Alrededor de 17.3 millones, es decir, el 55% de las personas que resultaron seropositivas a COVID-19 se encontraban entre el rango de 20 y 39 años de edad. Esto es un resultado que yo les mostré, y conforme aumenta el nivel educativo a partir de la secundaria, que es donde se ubicó el pico máximo de la pandemia, en este grupo de edad disminuye la prevalencia de contagio. La ENSANUD COVID permite contar a nivel poblacional con información oportuna, precisa y confiable para apoyar en la identificación de la política de salud pública de México en situaciones tan complejas en donde se complica obtener información cara a cara, y nos permitió colaborar con la estrategia de la vacunación, que es la esperanza para poder terminar con este virus. La seroprevalencia COVID-19 sirve para conocer si la población tiene anticuerpos contra SARS-CoV-2, y el ENSANUD 2021, que ya les mencionaba, que ya estamos en campo, también nos permitirá saber la población que ya se ha vacunado y algunos otros efectos de la pandemia. Muchas gracias. Les quiero decir que toda la información del ENSANUD COVID-19 se encuentra en este vínculo. Todas las bases de datos son libres por cuestiones de que los recursos son fiscales, y la publicación también la pueden bajar de este vínculo. Muchas gracias y que tengan buen día.